y uno ve el saldo y sigue debiendo el monto del crédito original, más de 300,000 pesos. Es ofensivo, ¿no? Pero esto se está terminando. Y estas son las políticas públicas de la 4T que nos deben interesar, que sí cambian la calidad de vida. Lo demás es pura grilla, ¿no? No hay que atorarse en las grillas. Pero vamos a escuchar lo que dice Martí Batres. Actualmente el FOBISTE tiene 873,000 acreditados, 873,000 créditos vivos. De esos, 400,000 presentan algún tipo de problemática que dificulta su pago a las personas acreditadas al FOBISTE. Adelante. Las y los titulares de esos 400,000 créditos problemáticos serán beneficiados con programas de apoyo del FOBISTE. Adelante. De esos 400,000 beneficiados, 240,000 son maestras y maestros. Adelante. Las acciones de beneficio serán las siguientes: reducción de intereses, congelamiento de saldo, aplicación de quitas y condonación de deuda. Digamos que en orden creciente, estos son el tipo de apoyos que se aplicarían, desde la reducción de intereses hasta la condonación de la deuda, pasando por el congelamiento de saldo y la aplicación de quitas, o sea, la reducción del endeudamiento. Adelante, por favor. ¿Cómo se puede acceder a los programas de beneficio? Bueno, en lo sucesivo, en todo caso, el FOBISTE buscaría a las personas que tienen estas características, estos créditos problemáticos directamente, pero también se puede contactar al FOBISTE directamente. Adelante, por favor. Se va a difundir esta publicidad para que la gente pueda actualizar sus datos o entrar en contacto directamente con el FOBISTE. Adelante. Este es un ejemplo real, no tiene el nombre, no tiene los datos personales completos, pero es un ejemplo real. La maestra Rosita es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2006 obtuvo un crédito del FOBISTE por 326,984 pesos. Ha pagado casi 664,000 pesos, lo que equivale a más de 2 veces el crédito otorgado. Sin embargo, a una deuda 355,338 pesos. Con estas medidas, a la maestra Rosita se le aplicaría una condonación total de su deuda. De esta forma, su crédito quedaría liquidado y ella se convertiría en propietaria de su vivienda con plena certidumbre jurídica. Esa sería la consecuencia de estas medidas. Adelante. Bueno, pues también importante fue la explicación que dio el secretario de Hacienda sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Quién es el nuevo secretario de Hacienda? Ustedes lo conocen, Edgar Amador Zamora. Fue también funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Había sido subsecretario de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O ya había anunciado desde un inicio que estaría por un breve tiempo y sobre todo a la presidenta Claudia Sheinbaum le interesaba que echara a andar el primer presupuesto, el presupuesto 2025, el primer presupuesto de su sexenio. Edgar Amador Zamora destacó que este Fondo de Pensiones del Bienestar que hizo López Obrador es muy importante porque es el que equilibra la balanza en favor de los trabajadores y trabajadoras, en favor sobre todo de los pensionados, porque si uno se jubila, por ejemplo, con un salario de 6,000 pesos, entonces ese fondo es un igualador, pero hacia arriba de las pensiones para estas personas que se jubilen y se le entrega una pensión equivalente al salario promedio que se tenga en el IMSS vigente. En este momento es de 17,000 pesos, un poco más. Entonces, de pronto es algo complejo explicar esto, pero en resumidas cuentas, ahí les va la información. Lo que hizo López Obrador fue un fondo de pensiones del bienestar que está alimentado por la Secretaría de Hacienda, administrado por el Banco de México, que es autónomo, y entonces
ahí va una cantidad importante de dinero, ese dinero genera intereses, es un gran fondo, y de ahí sale para compensar a los trabajadores. Lo que tuvo como intención López Obrador fue que las personas se jubilaran con el último salario, porque uno se jubilaba, por ejemplo, con 15,000 pesos antes. Sin embargo, la jubilación o la pensión era de unos 5,000, 6,000 pesos. Ahora se trata de que mínimo, o sea, el piso sea el salario promedio vigente mensual del IMSS. Si es 17,000 pesos, entonces cuando yo me jubile, mínimo tendré que jubilarme con 17,000 pesos. Ahora, si uno tiene ahorros propios y una pensión de más de 17,000 pesos, pues ya no necesita de este fondo de pensiones del bienestar. Está diseñado para los más desfavorecidos. Pusieron el ejemplo de varias personas, ¿no? Están por jubilarse con 5 o 6,000 pesos mensuales. Y en lugar de eso, se activa este fondo, que es un igualador, y que eso implica que se van a jubilar con 17,000 pesos mensuales mínimo. Díganme si eso no es importante. Díganme si no es una de las razones adicionales para seguir apoyando la transformación del país. Porque antes no había fondo de pensiones del bienestar. Había fideicomisos para que la oligarquía se robara el dinero y se lo llevara a paraísos fiscales, a Andorra, a Suiza, para que saquearan al erario. Y en ese sentido, pues es importante que el dinero público ayude a la propia población. Vamos a escuchar parte de esta explicación del secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre cómo funciona el Fondo de Pensiones del Bienestar, otro de los legados de López Obrador. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las tres alternativas que tienen es la pensión garantizada que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor a cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso, ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga un ingreso
una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024 actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. Y de hecho pusieron el ejemplo de un ex trabajador que lo llevaron ahí a la mañanera, a un jubilado, que él, si no se hubiera activado este fondo de pensiones del bienestar, lo estaría haciendo con unos 6,000 pesos mensuales. Y le pregunta a la presidenta, entonces, ¿con cuánto te vas a jubilar ahora? Dice 10,000 pesos. Él mismo no había interiorizado, no había entendido que no se va a jubilar con 10,000, sino con 17,000. Yo creo que hasta no lo cree todavía. Imagínense que a uno le digan tu jubilación que corresponde a 6,000 pesos mensuales. Pero a la mera hora, ya con este fondo igualador, implica triplicar prácticamente esa pensión. Y eso es muy importante, insisto, es el dinero del pueblo en beneficio del pueblo. Antes el dinero del pueblo era en beneficio de unos cuantos. Y entonces, por eso sigan teniendo dinero para aventar para arriba, como si fuera bolo, ¿no? De mansiones en México, en el extranjero, en los lugares más caros que se imaginen. Las mansiones que tienen en los Estados Unidos también, en las zonas más caras, en donde solo artistas de Hollywood podrían adquirir viviendas tan caras. Ahí están los políticos mexicanos metidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos que puso el director del IMSS, Zoé Robledo, de cómo se beneficia a través del Fondo de las Pensiones de Bienestar a los trabajadores y trabajadoras jubiladas. Sí, queremos dar rostro a cómo opera el fondo en la realidad. Por ejemplo, este caso es desde noviembre. La señora María Rafaela Ruiz Cruz vive aquí en la Ciudad de México, tiene 67 años, trabajó durante muchos años en una fábrica de papel y de cartón. Y ella había estado, iba a recibir menos del 30% de su último salario. Su pensión era de 4,914 pesos. Desde noviembre, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, recibe un complemento de 12,327 pesos. Por eso, ahora su ingreso es de 17,241 pesos. La siguiente, y traemos dos casos de ahora de abril. El señor Arturo Manjarres Amador, él trabajó durante varios años también en una empresa de seguridad privada, tiene 68 años y recibía o iba a recibir una pensión de 4,512 pesos, menos del 40% de su salario, con el complemento que va a empezar a recibir a partir de mañana, del 1 de abril, de 8,799 pesos, va a recibir 13,312 pesos, que era el promedio de su salario, de su último salario. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6,951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10,413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17,364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años. Yo creo que son datos contundentes que se